Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 Color Visión Canal 9, la 107.7. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Eduardo San Lobatón, que es el director general de aduanas. Don Eduardo, don Yayo, buenos días, bienvenido. Yayo para ustedes, qué bueno, mucho tiempo que no me traían por aquí, contento, contento de verlos. Usted está muy ocupado recaudando dinero. No, hombre, nunca para charlar con gente que uno quiere y además hablar con todos los que nos ven y nos escuchan, que siempre es parte importante del servicio público. Hay que mantenerse informando para que la gente no se olvide de uno. Antes de que entremos en la parte oficial de su responsabilidad y de la novedad que hay en aduana, que es la promulgación del reglamento para la ley de aduana. Correcto. Vamos a hablar un poco de política. Parece que el presidente tiene una convocatoria o va a participar de una reunión de la Comisión Ejecutiva del PRM hoy. Sí, hoy a las 5 de la tarde tenemos una reunión ordinaria del organismo de dirección más importante del Partido Revolucionario Moderno y el presidente estará con nosotros. Tenemos una agenda bien interesante de completar unas estructuras que faltan, de pasar revista a un programa de crecimiento que entiendo que vamos a anunciar en las próximas horas y para también pasar revista y ahí a puerta cerrada, ya con el compañero presidente de la República, no necesariamente con el funcionario que jerárquicamente dirige los destinos del Estado. Siempre es un ejercicio democrático muy interesante y ahí... como él es presidente, nunca será como cuando él no era presidente, pero definitivamente es un ambiente mucho más informal, es un ambiente mucho más abierto. Usted sabe que hay expectativa con esa reunión. Dicen que esa reunión pudiera definir el tema del equipo que va a trabajar en el proyecto que intenta reelegir al presidente Abinader. Incluso se ha mencionado nombres como jefe de ese equipo, el nombre suyo ha estado en el listado de los que pudieran encabezar. Dicen que usted va a encabezar eso, dicen. No. Primero yo creo que hay todo un esfuerzo de gran parte de la sociedad dominicana que reconoce la labor de Luis Abinader como presidente de la República, los esfuerzos de transparencia, los esfuerzos de desarrollo, el cambio al que este país ha sido sometido por más de 2 años, se refleja en todas las áreas de la economía, en las áreas de la administración. Y yo creo que eso cobra tracción hacia un proceso de que el presidente decida repostularse, que es una decisión personal, familiar, es decir, que ¿usted duda que él decida eso? No, yo no lo dudo. Lo que no lo puedo decidir por él. Ahora, usted puede estar seguro que estamos decididos a que eso suceda y que eso ya es un proceso que es orgánico, que fluye. Y ese proceso de dirección tiene mucho que ver con las personas que han forjado el partido, que están trabajando en el gobierno. Y eso es un proceso que se decanta solo. Y definitivamente las señales están ahí de que nosotros entendemos que en este proceso de 2 años y medio hemos dado señales positivas para que el país nos vuelva a conceder la voluntad en las elecciones. Pero a sus oídos habrá llegado lo que yo le estoy planteando. Dicen lo que pasa usted, es que, mira, usted pudiera, hay 4 o 5 personas que se mencionan que usted está dentro de esos 4 o 5. Yo soy una persona muy respetuosa de las cosas a las que no deben aspirarse. Y la dirección de una campaña son cosas que no es como aspirar a diputado, aspirar a senador, aspirar a alcalde, que depende de un proceso eleccionario en el que tú tienes que presentar credenciales y la sociedad te asume o no. Esas posiciones de coordinación de estructuras políticas tienen mucho que ver, primero, con los candidatos, segundo, con la coyuntura, tercero, entonces, aunque eso es parte de la comidilla y se conversa y se dice, yo creo que con eso hay que tener muchísimo cuidado porque eso lo decantará el proceso en su momento. Y no se puede cruzar un río hasta que uno esté en la orilla del río. Es peligroso eso. Yayo, ¿cuál es la agenda de esa reunión de hoy? ¿Qué procuran ustedes en el partido con esta reunión? Mira, primero esas reuniones se hacen de manera periódica y se pasa revista a programas que ya se han instituido. Te dije que hay un programa de crecimiento que el partido tiene que abocarse para comenzar ya a pensar en las primarias que elegirán las candidaturas a alcaldes, diputados, senadores, regidores, distritos municipales. Entonces ese proceso de crecimiento necesita encargados provinciales, encargados municipales, necesita fondearse, necesita organizarse. Necesita fecha de término para saber fecha de término, el padrón. Adecuar todo ese proceso a las leyes del partido político, a la discusión electoral. Esa es una agenda importante. Otra agenda importante también es
pasar revista a la relación partido-gobierno, que siempre eso es constante, eso es fluido, hay cosas que hay que apretar. En ese punto anterior, y era el fin anterior de la pregunta, el PRM a partir de, digamos, esta reunión pudiera llamarse el inicio de la preparación a la campaña electoral, a crear la base para la primaria y todo lo que ahí deviene a partir de eso. Mira, Oscar, hay una parte del proceso político que es público, que es la campaña, que tiene sus plazos electorales, que la Junta anuncia un punto de partida, que viene la competencia, viene la inscripción de candidatura. Ahora, todas las organizaciones políticas tienen muchísimo trabajo previo a eso, que es un trabajo ya que no necesariamente está todos los días en los medios de comunicación, porque es un trabajo de carpintería. Entonces, evidentemente, para llegar a lo ulterior hay que hacerlo primero, y creo que de eso se trata gran parte de la reunión de hoy, que estoy especulando aquí porque no soy yo que trazo la agenda. La agenda se propone al principio de la reunión, se aprueba y entonces se discute. Y eso le corresponde al presidente o a la secretaria general del partido proponerla, ¿no? Me imagino que hay un tema en su condición de encargado de finanzas del partido, hay un tema que sí tiene que ver con usted directamente, y es cuando se habla de ese proceso para escoger candidaturas. Tienen que trabajar primero por lo que la ley manda, la parte de los candidatos a las posiciones municipales. Y el que maneja la finanza del partido tiene que hacer proyecciones para que esa campaña y para esos procesos que se montan de cogencia. ¿Cómo anda el partido en términos financieros? Bueno, la verdad es que yo siempre digo que una de las experiencias más bonitas de la candidatura de Luis Abinader y de la formación del PRM, que ustedes recordarán que salimos tristes de un tribunal a formar un partido que en 4 años y pico ganó las elecciones y cobró mayoría en todos los estamentos del país. Y nosotros hicimos eso sin financiamiento importante, porque acuérdense que el PRM primero era la Alianza Social de la Democracia, que era el antiguo partido que había fundado José Rafael Abinader y un grupo de dirigentes. Entonces no teníamos el financiamiento que tenían los partidos mayoritarios en ese momento, le hace PRD en ese momento, PLD, Partido Reformista. Y nosotros luchamos contra eso y comenzamos un proceso, y solo ahora, después de las elecciones del 2016, entonces adquirimos esa categoría, y la verdad es que asumimos un proceso de autóctono, de que los dirigentes pagaban sus propios locales, de que la gente hacía su esfuerzo, y ese proceso viene de menos para más. O sea que tenemos que admitir que la situación de hoy, porque ya tenemos el financiamiento de la Junta, porque evidentemente somos un partido de gobierno, es mucho menos calamitosa y a propósito de lo que fue al principio. Y si nos fue bien sin eso, pues entonces yo creo que el problema no va a ser ese ahora. Y a propósito, lo que inicialmente durante estos 2 años había sido una queja constante de compañeros del partido que no consiguieron los empleos, ¿eso ha estado menguado, está bajo control, ha desaparecido eso? Mire, ese es un reto importante siempre, eso nunca termina, porque el Estado dominicano de hoy tiene una serie de legislaciones, tiene una serie de protocolos que nosotros somos los responsables en respetar. Entonces el proceso de incorporación, el proceso de abrir los espacios, no ha sido lo veloz que a veces quisiéramos todo que fuera. Entonces es algo que no puede desmayar nunca y que tiene que continuar. Evidentemente, el PRM está en el gobierno, las posiciones se han ido abriendo, pero yo soy uno que no dejo nunca de vigilar, de reunirme, de ver, de llamar, de promover, de generar espacios de formación, porque ni podemos violar los protocolos que tiene el Estado para ese tipo de incorporación a los empleos de carrera, a los empleos de decisión, ni tampoco podemos dejar de atender la razón por la que estamos donde estamos. O sea, a los compañeros. Yo no soy director general de aduana porque me gané un concurso, ni porque yo tenía una carrera en el mundo aduanero. Yo soy director general de aduana porque Luis Abinader ganó las elecciones. Entonces, es siempre coordinar, combinar la visión política con la visión estatal. Y eso es algo de lo que yo creo que es uno de los cambios que ha sembrado Luis Abinader, de que hoy tenemos un Estado y un gobierno mucho más transparente, mucho más organizado, dando resultados que son innegables. Yo hace como 2 semanas yo acudí con el presidente a la juramentación de la nueva directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada y donde fuimos reconocidos ahí por la recuperación de los empleos,
cómo vencimos el problema del COVID-19, cómo hemos relanzado la economía dominicana, lo que acaba de pasar en Fitur, que muchos de ustedes lo vieron, donde hay una inversión de casi 4.000 millones de dólares decidida a la República Dominicana, lo que ha pasado con el tema de las recaudaciones fiscales, que ha permitido postergar de manera ya muy permanente la amenaza de una reforma fiscal, porque la economía dominicana ha sido tan robusta que no ha habido necesidad de hacer nuevos gravámenes ni de hacer nuevos... Y eso es en base a la tranquilidad, a la sensatez que los indicadores económicos nacionales e internacionales han visto en Luis Abinader. Pero esto en medio de un descalabro de Haití, que entenderlo es complicado. Yo recuerdo que yo estaba en una reunión muy importante el día del asesinato del expresidente haitiano, y todo lo que hemos tenido que vivir con una Haití desestabilizada, con una guerra en Europa imprevista, con el COVID-19, y en medio de todo esto, la economía dominicana siendo ejemplo del mundo en inversiones de zona franca, más de 1.000 millones de dólares mensuales, en crecimiento económico, el primer año post pandemia un 12% de crecimiento económico, una revalorización del peso dominicano, una inversión extranjera que no se había visto en los últimos 15 años, pero en un momento calamitoso para el mundo. Entonces, cuando tú ves esos resultados, al mismo tiempo sembrando una verdadera reforma en la justicia, que nadie puede decir que no se ha avanzado en los términos de ese sentido. Entonces, cuando tú ves eso, la lucha política no cesa, las críticas son necesarias, pero la sociedad dominicana se siente que su gobierno está haciendo esfuerzos. Una taza de café Santo Domingo para usted, por favor, café del sí, bueno, muchísimas antes gracias. de que se nos enfríe el café. ¿Hay alguna posibilidad de que el presidente Luis Abinader no sea candidato para la repostulación o reelección en el 2024? Mira, como yo, además de funcionario público y de compañero de partido, me considero también amigo del presidente Abinader, yo entiendo que eso es algo muy personal, eso es un proceso muy, muy individual al que él deberá llegar en su momento. Ahora yo no veo posibilidad de que él no sea candidato, porque es que él todavía está, es como cuando tú estás cruzando un río y vas por la mitad, o sea, yo creo que el proceso todavía, generacional inclusive, histórico inclusive, la época de Luis Abinader apenas comienza, y eso es lo que yo considero, eso es lo que yo le he dicho, eso es lo que yo motivo. Ahora la decisión es de él y eso tenemos todos que respetar. En tu condición de, bajo tu condición ya de director general de aduana, esta semana se promulgó, el presidente promulgó un reglamento de la nueva ley de aduana. Me llamó la atención algo que tú decías, que con este reglamento ya República Dominicana pudiera convertirse en un hub regional. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los elementos que tiene este nuevo andamiaje legal que te presentan a ti este optimismo de que República Dominicana tendrá esas facilidades? Lo primero, hay indicadores que me hacen sentir muy optimista de lo que ha pasado con la economía dominicana, que la Dirección General de Aduana representa el 25% de sus ingresos. Y ya eso es una estadística poderosísima. Cuando nosotros llegamos al gobierno, las aduanas estaban entre un 18 y un 19% de los ingresos del Estado. La hemos llevado en el periodo de Luis Abinader a un 25%. En un mercado internacional donde las aduanas en toda parte del mundo reciben menos ingresos, no más, porque los tratados de libre comercio eliminan aranceles, que es el principal rubro del que se alimentan las aduanas. Entonces nosotros hemos incrementado la participación de la economía de la parte aduanal en casi un 6%. Entonces eso es muy significativo, lo cual te demuestra que hay un ojo puesto en el comercio exterior en República Dominicana, de que hay multinacionales que se están poniendo aquí a ensamblar su mercancía para llevarla a todas partes del mundo. Y eso es lo que es ser un hub logístico. Uno de los obstáculos que encontramos para ese hub logístico, para que si usted fabrica corbata en Italia y la quiera vender en Estados Unidos o la quiera vender en Argentina y venga aquí a empacarla, a ensamblarla, a reetiquetarla, uno de los obstáculos era que teníamos una ley de aduana de 1942. Ya tú sabes lo que implicaba una ley de aduana en ese sentido. Y ahí en ese cuadro que gentilmente nos están poniendo en pantalla, se ve todo el viacrucis de cómo comienza estas reformas aduanales en 1953 y están culminando en el 2022. Porque después de un proceso con todas las organizaciones empresariales y las sindicales,
los sindicatos de transporte, los sindicatos de trabajadores en los muelles. Hicimos un proceso de consenso que dio con la Ley General de Aduana que promulgamos en agosto del 2021, que promulgó Luis Abinader. Pero duramos un año más, Oscar, trabajando los reglamentos, porque a veces es en los detalles que está el tema, el régimen sancionador. Antes aquí una Dirección General de Aduana llegaba a tu oficina y te podía fiscalizar, te podía multar de una manera muy discrecional. Y eso a los inversionistas extranjeros, aquí nosotros quizás los dominicanos no entendemos uno con otro y tenemos una cultura, pero cuando tú, por ejemplo, si tú vas a poner un centro de asamblaje, como ya se ha puesto, de autorrepuestos para distribuir gomas y aros de carro y piezas de marcas importantes vehiculares, aquí en República Dominicana tú quieres un régimen sancionador que tú puedes aplicar en Alemania, tú quieres un régimen sancionador que tú puedes aplicar en Francia. Eso es lo que preguntar. Es el reglamento, los reglamentos para la aplicación de la ley, o la ley misma que ciertamente, como usted dice, se promulgó en el 21, ¿no hay riesgo de algún tipo de inconveniente con la Organización Mundial de Aduana, con la Organización Mundial del Comercio? No, porque fue consensuado con ellos y fue trabajado inclusive con técnicos que vinieron aquí, que nosotros fuimos allá. Nosotros estuvimos en Washington, D.C. trabajando esto, tuvimos gente que fue inclusive a Bruselas, que es donde está la Organización Mundial de las Aduanas y otros organismos internacionales, y trabajamos de la mano con ellos, evidentemente con la idiosincrasia dominicana, y esto no es un trabajo que hiciéramos, sino que incorporamos una serie de técnicos multidisciplinarios, de gente de carrera en el comercio exterior, de todos los sectores habidos y por haber, y se generó un consenso. Yo vi unas estadísticas los últimos días cuando fuimos a pedirle al presidente que promulgara y que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el buen amigo Antoliano Peralta, nos ayudó de una manera definitiva, porque ellos también hicieron su revisión conforme al derecho constitucional, conforme nos ayudaron en el Congreso. O sea, fue un trabajo país. Como hablamos mucho de lo que es marca país, esto es un trabajo país que en todos los escenarios que se habla de inversión extranjera, lo primero que hace cualquier inversión extranjera es una debida diligencia legal. Y cuando tú encuentras una ley de 1953 o de 1942 para tú invertir tu dinero, tú dices, no, espérate. Ahora, cuando tú ves un reglamento que está aplicado ahora, que se ha consensuado con todos los sectores, tú dices, no, hay un marco legal que me permite a mí invertir. Y eso, yo diría, yo hablé de las estadísticas del 19 al 25, superamos los 200 mil millones de pesos por primera vez en la historia dominicana, en un marco de toda la dificultad que describí, generando un excedente de la meta presupuestaria de casi 30 mil millones de pesos que le sirvieron al país para el subsidio de combustible, para el subsidio de la asistencia social que tenemos a través de varios programas. Una pregunta para el director. Adelante. Dígame, don Freddy. Quisiera saber, Yayo, cómo se prepara la Dirección General de Aduana de frente a los 3 grandes proyectos que se presentaron en la Feria Fitur de España, como son Punta Bergantín, Miche, Pedernales y también Manzanillo, donde va a haber un puerto comercial y de crucero. O sea, ¿cuáles son las proyecciones que tiene Aduana para hacer frente a esos puntos de desarrollo? Es innegable, don Freddy, que el turismo, en todas sus acepciones, representa una de las columnas vertebrales de la economía dominicana. Y como tanto, nosotros hemos recibido una directriz muy clara de Luis Abinader de colaborar en todo el sentido con el gabinete turístico, y trabajo muy de la mano con David, y estamos en constante comunicación porque las inversiones turísticas pasan por un proceso que se llama de Confotur, que es una legislación que ya tiene 20 y pico de años, pero que ahora la hemos adecuado también para que esas inversiones hoteleras, esas inversiones de crucero puedan tener las ventajas arancelarias las más posibles, porque todos los países priorizan su fundamento económico, y nosotros tenemos en el turismo una de las marcas de presentación esenciales de la economía dominicana. Entonces, definitivamente que sí, que priorizamos eso, que trabajamos junto con eso, que en cada una de esas terminales de crucero, que en cada una de esos desarrollos hoteleros tenemos agentes aduanales que facilitan la importación de todos esos insumos que necesitan los hoteles, y es parte fundamental de nuestra supervisión. A 2 años del ejercicio suyo en aduanas, ¿se ha encontrado con historias que uno siempre escucha de los directores de aduana, que se le presenta o le caen allá figuras importantes del país buscando un asunto, buscando
situaciones difíciles de una cantidad de contrabando, buscando alguna facilidad, algún volá. ¿Esas cosas son del pasado o usted se ha tenido que ver enfrentado a esa situación que cuentan las historias, que es muy difícil para un director de aduana decir que sí o decir que no? Mira, cuando me ha tocado reclutar a los altos ejecutivos que me acompañan en la gestión y que yo siempre creo que la principal decisión que un gerente y un líder toma, quizás la única decisión que toma es de quién se rodea, porque de eso depende todo, de quién tú estás rodeado, porque al final lo que se despacha a nivel de la dirección siempre será muy mínimo. Y yo lo único que le digo, mira, lo único que te puedo prometer es que no te vas a aburrir nunca. Por eso que usted dice, las historias no cesan. Y le llegan a su despacho, le llegan visitas. Claro, ¿Y usted siempre, qué hace? Pero muchísimas, por ejemplo... Porque había un director de la DGI que se reía. Mira, la gente que se equivoca en las declaraciones aduaneras, eso es muy... Adrede. No, yo siempre le digo, pero equivóquense un día para arriba. ¿Por qué que se equivocan para abajo? Y entonces van a su despacho. No, pero claro, y parte del servicio público. ¿Usted le brinda un café o cómo usted lo hace? Sí, mira, hay que dar la cara, hay que ver a la gente, hay que ver de qué manera se pueden construir las soluciones jurídicas adecuadas, porque el trabajo de la Dirección General de Aduanas no es quebrar a nadie, no es complicar a ningún contribuyente. Al revés, los contribuyentes son los socios esenciales de la labor de la Dirección General de Aduanas y hay que hacer todo lo que se pueda, siempre y cuando eso no colide con lo mal hecho. Entre esas historias, perdone, entre esas historias que se han hecho, que se hacen, hay historias de ciudadanos que tienen... No te rías. Eso es mito. No, hay No, historia, pero un hay día historia me de pueden que... invitar solo para eso, que nos vamos a arrastrar riéndonos. No, aquí de- hay historia... Mira, hay un cuento buenísimo de unos pavos que Pavos. Sí, Que agarraron, que lo llevaron. No, porque ustedes saben que la importación de animales vivos tiene un régimen sanitario y Sí. una serie de cosas. Y hay una persona muy querida, me reservo el nombre, que trae unos pavos para el Día de Acción de Gracias. Yo creo que eso fue, yo tenía 2 o 3 meses en la institución y yo me reía porque por esos pavos me llamó el país entero. Pero Yayo, ¿por qué tú le quitas? Que le han quitado unos pavos a fulano de tal, que cómo es posible. Y yo le decía, los pavos tienen que ir a cuarentena, necesito un permiso de agricultura, no puedo soltar los pavos. ¿Ah, pues estaban vivos? Sí, estaban Ah, carajo. Y por eso pavos Oye, me te parece que llamó. trae pavos Mira, de muertos verdad. congelados. Una de las últimas llamadas muy jocosas es de mi señora madre, que es un personaje bien interesante. Y traduciéndolo a lo que se puede decir en televisión, ella me decía, suelta los benditos pavos. Y yo, ¿por qué los pavos no pueden salir? Y una nota muy jocosa que don Hipólito me dice, oye, vamos a comer un pavo de eso, pero entrega los pavos, que los pavos. Ah, porque llamaron a todo el mundo. No, pero haciendo Hipólito. pavos. Sí, yo con los benditos pavos. Lo no que le iba a podían preguntar salir. era que dicen que hay ciudadanos que importan que son tan especiales, que Tan creativos. le gusta tanto eso que entre la línea gris, que ellos prefieren a veces Una multita. meter un par de contrabando por la izquierda antes de pagar lo que eso debe pagar, que por a lo mejor paga menos que lo que le cuesta volarlo. Mira, ¿Cómo se hace el ustedes? mundo aduanero es tan interesante y yo creo que una de las cosas de las que yo me siento más satisfecho es del trayecto del antes y el después. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a aduana, solo el 45% de la mercancía que entraba al país pasaba por rayo X. Era revisado de manera no intrusiva. Una de las cosas que nosotros nos propusimos y que ya hemos logrado, que a través de la instalación de esos equipos, que lo hemos hecho sin que le cueste un centavo al Estado Dominicano, ahora nos va a costar algo, porque estamos instalando equipos de rayo X en toda la frontera con Haití a raíz de la situación de seguridad y estamos instalando también el muelle de Puerto Plata y eso lo vamos a tener que hacer a través de una licitación pública. Pero lo que hicimos, por ejemplo, en el muelle de Caucedo, en el puerto de Caucedo, en el puerto de Jaina, fue a través de una alianza pública-privada, de que se pactó que el sector privado comprara los equipos, aduana los supervisara y después fueran resarcidos. Y eso ha llevado a que ya el 90% de la carga que entra al país pasa por revisión de rayo X. Y por eso es que hemos sido reconocidos por primera vez. Eso es un gran logro, eso. Por primera vez, las aduanas de los Estados Unidos, que es nuestro homólogo CBP. Y sin trauma, ¿verdad? Exacto. No, pero si hubiera habido trauma, ustedes lo supieran, porque aquí hubiéramos venido con el trauma. La verdad es que eso
generó que el 90% de la mercancía que entra al país ya entre por rayo X. Entonces eso disminuye muchísimo la subvaluación y todo, porque antes tú decías, traje colchón y podía ver televisiones, o ya ahora es mucho más difícil. Y eso es lo que ha generado el incremento en la recaudación y el incremento... Me piden que te pregunte algo y no puedo dejar de comprar a esta persona. Que ¿para dónde que vamos? Tú utilizas mucho el vamos. Que ¿para dónde que vamos? A cristalizar el cambio en la República Dominicana con Luis Abinader en la cabeza. A eso que tú dices vamos y a eso. Sí, este primer gobierno de Luis Abinader va muy bien. Ya. Y segundo punto, me pregunto cosas además de la segunda, por favor. Hay un tema que me reiteraron, el tema brevemente, el tema del aeropuerto de las Américas y las inspecciones al 100% que supuestamente están haciendo los viajeros que ingresan al país con sus maletas. Eso es a través de equipos de rayo X, todos los que entran al país tienen que entrar por ahí. No todas las maletas se abren, no todo el tiempo. Mucha gente, a veces la gente se confunde. Cuando aduana viene a ver tu maleta, ya es al final contigo presente y con cabo. Sí, hombre, o sea, el proceso de la maleta es las aerolíneas, los aeropuertos, emisores y eso de ocurre en pasajeros otros y llegar. países. Aduana es la última parte de